En la mañana terminamos sin respuesta clara sobre el tema del manejo presupuestario de las participaciones público-privadas, que es un tema generalizado. Entonces, creo que la única conclusión de la mañana fue que es un tema que tenemos que revisarlo y tenemos que establecer aquello que sea necesario. Dos aspectos fundamentales, o tres o cuatro tal vez en el tema presupuestario, hemos identificado que los aportes a un fideicomiso los reconocemos como una transferencia, que es un gasto corriente, una partida de gastos corrientes. Hemos incorporado el tema de tenemos deuda, no tenemos deuda, por el tema de los compromisos financieros del Estado asociados a participaciones público-privadas. ¿Cómo debería yo tratar presupuestariamente esos pagos a los que me comprometo como Estado en presupuestos posteriores? Y la respuesta, cuando hemos intentado encontrar una respuesta, siempre nos hemos encontrado con el tema de pero necesitamos pasar todo por presupuesto, pero la ley de presupuesto, pero. Yo en primer lugar tendría que recordarles que si tenemos que participar más activamente en las herramientas necesarias para controlar estas participaciones público-privadas, tenemos que hacerlo. No hay ninguna forma. Entonces, ¿qué tal si en lugar de clasificar un gasto por transferencias, cuando entregamos fondos a un fideicomiso, que sigue siendo, en mi opinión, disponible del Estado, pero para fines específicos? ¿Qué tal si en lugar de llamarlos transferencia, abrimos algún subclasificador donde yo pueda efectuar esta transferencia y pasar la transacción para que me la aprueben, primero en el presupuesto formulado y luego en el presupuesto que resulte ejecutado? ¿Qué tal si incorporamos subclasificadores específicos? ¿Qué tal si para este tipo de inversión que realice el privado como parte de las participaciones público-privadas, qué tal si tratamos esa inversión como un gasto de capital PPP? ¿Por qué no comenzamos a incorporar, y esta es la propuesta que les sugiero examinar, por qué no comenzamos a incorporar clasificadores específicos para recoger los efectos de este tipo de operaciones? Porque no existen, porque antes no hacíamos este tipo de operaciones y las herramientas no se mueven al mismo ritmo con el que se mueve el hecho económico, la nueva forma de hacer la cosa, la nueva forma de financiación, etcétera. Entonces, yo no creo que tengamos que decir, pensando en el presupuesto como siempre lo hemos clasificado, yo no creo que tengamos que insistir en eso. En lo que tenemos que insistir es, bueno, ¿qué tenemos que cambiar en esas herramientas para que reflejen adecuadamente estas transacciones? Ese es un tema en el que yo los comprometo a todos para que podamos ir avanzando y generar otra vez herramientas que nos sean útiles para los diversos tipos de contratos que estamos celebrando en el Estado. Casi mi tema final es sugerirles que hagan modelación contable para las participaciones público-privadas, porque primero deberíamos hacerlo todo de manera homogénea. En segundo lugar, esa forma homogénea que escojamos tendría que permitirnos representar adecuadamente cuál es el volumen de inversión que estamos haciendo a través de participaciones público-privadas, cuál es el volumen de, no deuda, sino voy a decir pasivo para no molestar, cuál es el volumen de pasivo que tenemos de obligaciones asociadas a las participaciones público-privadas, y en general
medir todos sus impactos financieros. La modelación contable que tiene más éxito, en mi opinión, es aquella que se preocupa por el por qué y va al cómo e inclusive genera las herramientas contables necesarias para funcionar. Por supuesto, hay algunas cosas aquí que no las podemos hacer sentados en un escritorio de contador, ¿verdad? Entonces, este es el camino que yo sugiero. Diseñen una política contable, si desean, a partir de la SP32, como fuente de orientación. No he identificado yo todavía ninguna otra política contable en el planeta que me diga cómo tratar las participaciones público-privadas. Pero la SP32 puede resultar en una buena fuente de orientación con las particularidades que ustedes consideren necesarias. Lo único que les sugiero al establecer una política contable es no pretendan modificar la esencia económica de las cosas. Si a mi perrito le quieren llamar gatito, eso no va a servir, ¿no es cierto? Él va a seguir siendo perrito, ¿me entiende? Establecida una política contable, existe, y ahora les voy a mostrar un ejemplo, existe o tenemos la necesidad de explicar cómo lo vamos a hacer. Y cuando decimos cómo lo vamos a hacer, nuestra primera preocupación es cuáles son nuestras fuentes de información. No vaya a ser, como hemos hecho muchas cosas en mi patria, que muchas personas trabajan el mismo tema y de repente esas muchas personas están en el mismo ministerio, si me permiten, ¿no es cierto? Simplemente no conversaron, no tuvieron un procedimiento único y repetimos tarea y hacemos gasto ineficiente. Entonces necesitamos un procedimiento que empiece con los flujos. ¿Qué información requerimos? Hemos diseñado esta política. Para esta política necesitamos tal información. ¿Cuál es el área generadora de información? Ayer estuvo una colega que nos habló de que trabajaba en el tema del CIAF, aquí. Sí, hola. Y su preocupación es el tema de cuál es la plataforma informática que debería ser desarrollada para acompañar un control eficiente de estas cosas. Y yo sugiero incorporar esa división, ese departamento en el grupo de trabajo que resuelva esto. Este procedimiento es además uno que va a tener que mirar otras políticas contables. Si hablamos de activos fijos, tenemos que ir a la política de activo fijo porque no hay ninguna diferencia entre un activo fijo que nosotros construimos directamente y el que es construido a través de un contratista en un contrato de participación público-privada. El tratamiento tiene que ser exactamente el mismo. Además, un procedimiento contempla dónde podría haber dificultades para medir o para determinar algún elemento fundamental para poder hacer el reconocimiento contable. En consecuencia, en un procedimiento solemos encontrar, no es necesario que esté, pero yo creo que va a ser necesario aquí en la República de Argentina. Necesitamos pautas transitorias para regularizar lo que haya que regularizar. Y finalmente necesitamos una herramienta que nos ayude a este registro uniforme. Y eso no es otra cosa que un plan de cuentas. Necesitamos el plan de cuentas que incorpore todas las clasificaciones necesarias para reconocer las participaciones público-privadas. Y asociadas a ese plan de cuentas por el tema de las tablas relacionales en el CIAF, presupuesto, contabilidad del devengado, necesitamos también ver cuánto es posible de cambiar para reportar mejor y ser más transparentes, incrementar la calidad de la información, qué cambios deberíamos hacer en los clasificadores presupuestarios. Esto es algo que deben revisar conjuntamente y deben hacerlo no esperando mucho porque si no se comienzan a acumular las transacciones de estas PPP y luego para que podamos identificarlas es un problema. Yo
aquí he pedido que les entreguen los archivos electrónicos. Entiendo que algunos de ustedes van a volver a su provincia a explicarle a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, qué es toda esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, necesitan el material y, por supuesto, lo pueden utilizar. Ahí ven ustedes que los derechos dice Grupo Banco Mundial, Gobernanza, ¿no es cierto? Entonces, solamente les pido, por respeto a la entidad que está promoviendo esto en coordinación con vuestra contaduría, que lo dejemos así. Y quiero decir que no le pongamos nuestro nombre, nada más. Eso es ¿sí? Pero si quieren se lo ponen abajo, pues no importa. Pero no le borren este, pues. ¿Sí? Muy bien, ahí tienen ustedes el material. Espero que también el material del Excel pueda ser entregado a ustedes. Aprovecharé de una vez para decirles, mi correo es @rodriguezneira@latinher.com, para quien quiera tomar nota. Si su consulta es muy corta, estén seguros que se las voy a responder. Si su consulta es larga, seguramente me pararé de mi escritorio y llamaré a mi esposa para salir del tema, ¿no? Sí, bueno. A Rodríguez Neira, Neira con la I latina, @latinher, como suena, COM. Aquí van a encontrar ustedes en la parte final de este texto en pantalla, van a encontrar ustedes diversos criterios asociados a seleccionar política contable. Por ejemplo, y donde yo me desvío, en algunos casos, de algunas prescripciones de las NIC-SP. Por ejemplo, para las NIC-SP, igual para las NIIF, en la práctica privada, siempre hay valor residual de los activos. Y yo digo que en el sector público no hay valor residual de los activos, excepto tal vez para vehículos. Los vehículos solemos reemplazarlos cada cierto tiempo y generalmente subastamos los vehículos luego de alguna vida útil o alrededor de eso que ha estimado el Estado. Pero, en mi opinión, no hay valor residual. Entonces, he reproducido algunas cosas para que ustedes las tengan presentes cuando desarrollen sus políticas contables. Quiero ir a mostrarles, por ejemplo, la estimación de deterioro. Es otro tema que suele ser muy complicado por la falta de información para ser tratado en la contabilidad pública. Ahí les he puesto algunos criterios para que ustedes puedan definir, como inversiones adicionales, reparaciones y sustituciones, donde yo sugiero límites, porque tienen que ponerle a esto algún límite práctico, si no, no va a ser posible. Sobre reparación no he hablado. Si la operación y mantenimiento está a cargo de un contratista, no tengo gastos por reparaciones. Eso los tiene el contratista, ¿de acuerdo? Y con la sustitución de activos, ciertamente yo tengo que hacer registros contables correspondientes. Quiero presentarles ahora una propuesta. Esto no ha sido construido específicamente para ustedes ahora, pero fue construido para otra misión en la que yo participé, otra misión del banco, y esto sirvió bastante para orientar el desarrollo no el desarrollo en este caso, sino corregir una política contable sobre APPs y invitarlos a que desarrollen algo más en términos de aterrizar una NIC-SP, que es muy distinto el tema cuando voy a la aplicación práctica. Entonces, este es un anexo y solamente hay pautas para el desarrollo de un procedimiento y una guía contable. Dice, para concesiones, porque así las llamamos en el otro lado. No quise modificar el documento porque solamente lo saqué del informe técnico de la misión. Digamos aquí, propiedad, planta y equipo.
No sé si este informe se hizo público o no, pero aquí no hay, todo esto es una discusión profesional contable, esto no incluye ningún dato específico de lo que ahí se discutió en esa misión. Entonces, este anexo lo que muestra es cómo poder ir armando un procedimiento en el detalle necesario para poder, luego de cierto entrenamiento que no tendría que ser muy extenso, poder comenzar a hacer registro contable sobre los efectos financieros de las transacciones asociadas a participaciones público-privadas. El esquema que propuse fue utilizar definiciones, porque tenemos que usar todas las mismas definiciones. Si son definiciones que puedo trasladar de la SP32, si es que a ustedes les parece que deben orientar su política en ello, o si no, otras definiciones que fueran necesarias de acuerdo con las particularidades propias de vuestras costumbres contables en el país. Consideraciones generales, siempre hay algo que decir sobre monedas y cosas. El concepto de unidad de activo es un concepto que aquí se fija y es un concepto que no está desarrollado en ninguna norma pública o privada. El tratamiento de los aportes del concedente o contratante, como es aquí en Argentina, por los términos que usamos, las compensaciones que entrega el contratante, igual los pude llamar aportes contingentes. Estas compensaciones requieren una activación de algún hecho que da lugar a un evento económico. Activos de propiedad del Estado que entrego, cómo debo tratarlos para su mejora, para su mantenimiento y operación, para su depreciación posterior. Activos mejorados, construidos o adquiridos por el contratista, cuál es el tratamiento que debo darles para recibirlo. ¿Qué hago con la desvalorización de activos, la cual tengo que limitar? Pero si quiero llegar a medir siempre el valor razonable de estos activos, es un ejercicio que tengo que hacer. Cuándo se desvalorizan los activos y cómo tendría que reconocer esa desvalorización. Ciertamente hemos hablado mucho de los pasivos financieros y los pasivos diferidos, dos elementos importantes en este asunto. Voy a mostrarles algo del detalle, cómo lo vamos armando. Tengo definiciones y dentro de las definiciones debo considerar aquellas que son necesarias inclusive para mis procedimientos alternativos. Ustedes habrán notado o recordarán con la casuística limitada que revisamos, pero creo que cubrimos todos los aspectos, habrán notado que yo en algún momento hablé de distribuir valores reportados por el contratista sobre la base de, para llegar al tema del valor por unidad de activo, sobre la base de valores con los que yo contara, que estuvieran disponibles, y a partir de ahí intentar hacer alguna distribución proporcional, etc. Y como parte de ello, recordarán que en esos ejercicios, o cuando los revisen este sábado y este domingo, cuando vuelvan a revisar el material, lunes y martes también. Bueno, cuando lo revisen, sábado, domingo, lunes y martes, me parece mucho tiempo para revisar, pero bueno, pueden descansar el martes, correcto. Notarán que en esos ejercicios yo incorporé el término activo similar. Ustedes no van a encontrar ese término en la normatividad contable, porque ahora estoy preparando o intentando orientar una política y procedimientos contables específicos, entonces tengo que tomar en cuenta todo aquello que sea necesario desde el mundo real, y el mundo real es, no siempre tengo información. Entonces, ¿qué es un activo similar? Tengo que definirlo. Ahí le puse, además, paréntesis, activo comparable, que está subordinado al tema al sustantivo de similar. ¿Qué son los aportes del concedente o del contratante? ¿Qué significa autofinanciado?
Ese es un término que no se define tampoco en ninguna norma, pero lo necesitamos. Los bienes o activos de la concesión, sí, está orientada esta definición en lo que señala la SP 32. Las compensaciones adicionales, que yo digo aquí, tienen la característica de ser contingentes y voy generando definiciones. Noten además que incorporo una definición para fideicomiso, porque los fideicomisos participan activamente en estos contratos de participación público-privada, pero aquí el fideicomiso está en el sentido que yo he indicado. Todo esto tiene una orientación de contabilidad del devengo. Fideicomiso aquí significa otra vez ese gerente financiero mío que hace cierto trabajo financiero y de contraloría y lo hace fuera de mi entidad, bajo las órdenes y bajo otras prescripciones. Además, el siguiente tema era de consideraciones generales. Yo digo, por ejemplo, cada concesión, cada participación público-privada, da lugar a la implementación contable que resulte necesaria para el control por separado de todas las transacciones relacionadas. Entonces, en ese sistema informático en el que estaría pensando nuestra colega para apoyar nuestra labor contable, presumo yo que podremos considerar la incorporación de alguna forma de código de la participación público-privada. Y ese código de la participación público-privada, fíjense en todo lo que hay que pensar, de repente podrá distinguir PPPs viales, de infraestructura vial, para luego, cuando ustedes incursionen en participaciones público-privadas en otras actividades de servicio público del Estado, pues puedan ir creando clases de esto. ¿Por qué crear clases de esto? Porque ciertamente cuando reportemos información sobre participaciones público-privadas, no voy a poder dar información de uno por uno. Tendré que hacer alguna forma de acumulación. Si no, esa información en detalle va a poder ser poco visible a los ojos del lector. Habrá información en detalle para el que quieren en detalle, por supuesto. Documentación. ¿Qué debo hacer con la documentación sustentatoria asociada, y eso es importante en contabilidad, la documentación sustentatoria asociada a las participaciones público-privadas? ¿Deberíamos solicitarla? ¿Deberíamos contemplar en nuestros requerimientos de información contable al contratista, al operador? ¿Deberíamos solicitarle que nos proporcione el sustento contable, copias, por ejemplo, o escaneados de la documentación contable de las operaciones que ejecuta en relación con este contrato de participación público-privada? Ahí yo propongo que alguna información sea obtenida. Ideal sería que tuviéramos toda, pero esto va a ser muy complicado. Probablemente el sustento de estos contratos, de los efectos financieros de estos contratos de participación público-privada, generalmente será información como listados, como información preparada internamente en general y no obtenida de terceros. Esa información es la que vendrá a mí para poder contabilizar. Yo me pregunto por qué todo esto tiene que ser coordinado. Estas operaciones, estos contratos, van a ser auditados por la Contraloría. Tenemos Contraloría de la República, por supuesto. Van a ser auditados por la Contraloría. La Contraloría entiende este tipo de operación, entiende que voy a registrar activos para los cuales podría no tener factura del constructor tal por tanto, factura por materiales de concreto, mezcla comprada, tanto. La Contraloría podrá entender esto. Eso debemos dejarlo fijado en esta política contable, en este procedimiento, de manera de evitarnos problemas futuros. Generalmente,
yo no tendré acceso, yo Estado no tendré acceso a la documentación del contratista. No sé si pudiera fijarse contractualmente que me dé fotocopia de todo, no sé. Además de las acumulaciones contables que necesite, pero será un tema que ustedes deberán evaluar. Como consideración general, reconocimiento y presentación de transacciones con sufijo concesiones, aquí hemos dicho sufijo PPP. ¿Cómo debemos acumular la información? Por sectores de actividad, ciertamente, de acuerdo con la SP, dice, reporta concesiones de manera individual o de manera agregada. Tú decides. Pero cuando yo agrego, no puedo agregar concesiones de naturaleza distinta. Podré agrupar concesiones viales, pero no las puedo juntar con concesiones hospitalarias o con concesiones de orden interno, carcelarias y de ese tipo. Y como procedimiento general, que es la metodología que yo he pretendido transmitirles estos días, identificaremos los derechos y obligaciones económicas asociados a cada contrato. Don César, el contador general, decía, bueno, ¿y qué tal si tenemos 500 contratos? Esta es mi interpretación. Vamos a tener que leer todos para establecer los derechos y obligaciones económicas, o los leemos en contabilidad, o alguien los lee y nos prepara resúmenes sobre estos derechos y obligaciones económicas. Es como cuando queremos hacer contabilidad de una industria de refrescos. La mejor manera de hacer contabilidad de esa industria de refrescos es ir a conocer cómo hacen los refrescos. Porque si no, cuando miro la acumulación del costo de producción, yo no sé si eso tiene sentido o no tiene sentido. Y en contabilidad no estamos hablando de hacer registro contable únicamente, estamos hablando de la capacidad de poder analizar esa información y presentar algún tipo de conclusión. Y así, este documento, por ejemplo, describe qué es la unidad de activo, cuáles son las características que voy a utilizar para distinguir una unidad de activo producto de una participación público-privada, la naturaleza distinta, la vida útil diferenciada, la oportunidad de su puesta en marcha. Criterio, otra vez, atrevido pero racional. Dos activos iguales, puestos en marcha en fechas distintas, son activos contables distintos. Por una simple razón, no por la elaboración del activo, sino porque la depreciación empezará en momento distinto. Entonces, tengo que clasificarlos como activos distintos. Y yo no puedo decir que al construir una carretera de 100 kilómetros que fue puesta parcialmente en funcionamiento y que de repente toma un plazo muy extenso de construcción, yo no puedo decir que toda esa carretera tiene la misma antigüedad. Ciertamente, si el plazo de construcción de la carretera es reducido, por razones de costo-beneficio, podría acumularlo como una sola unidad de activo. Si no, tendré que considerar, y debo preverlo en mi guía contable en general, mi política, mi procedimiento, debo prever cuál será la unidad de activo. Otra vez, esta política contable, cuyas pautas les presento aquí, tiene que coexistir con una política contable que discuta los temas que un contrato de PPP podría traer, como por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Yo aquí no voy a discutir métodos de depreciación, cómo calculo desvalorización, etcétera, porque no son temas específicos a los activos de las participaciones público-privadas. Eso debería estar en una política contable de activo fijo o propiedad, planta y equipo. Y así, aquí se nos ocurrió que debíamos, para ayudar a este país, que debíamos mostrarles un poco sobre lo que tendría que ser hecho, compensaciones
del concedente, y le incorporamos, en este caso, y yo sugiero que hagan lo mismo, no obstante que puedo ser muy detallado en mi procedimiento, siempre queremos ver los goles, ¿no es cierto? Es distinto cuando el comentarista de la radio o el narrador del partido de fútbol me está narrando el gol de Guerrero, ¿no es cierto? Me refiero a los goles de la verdad, no me refiero a la suspensión, ¿no es cierto? Entonces, es distinto a que yo lo vea. Entonces, un poco así en la contabilidad, yo les sugiero que si optan por ejecutar esto, a cada tema le vayan poniendo su ejemplo. ¿En qué pueden orientar sus ejemplos? En el Excel que les han entregado o les van a entregar. ¿Sí? Nada, esto no es nada espectacular. Sigo, ahí comienzo a trabajar determinados temas, incorporo activos mejorados, adquiridos o construidos, son reconocidos en la contabilidad desde su adquisición y o inicio de la construcción. Por ejemplo, fijo el criterio. Es decir, con los certificados estos mensuales de obra, voy a ir haciendo registro. O si deciden no hacerlo así, que sea con otro tipo de certificado, déjenlo en la presente en la política contable que desarrollen. Sigo. Hay ejemplos sobre desvalorización de activos, pasivos financieros. La distinción debe de seguir luego con los pasivos diferidos. Y defino qué es un pasivo diferido, no lo dejo en el aire. La posición es la porción invertida en bienes de uso público, así les llaman allá, en bienes de infraestructura, podríamos decir, y otros activos por el contratista, financiado con recursos de peaje que pagan los usuarios, por ejemplo. Ese es reconocido como pasivo diferido. Entonces, que vuestra política contable especifique todas estas cosas. Sigo con cómo amortizo los ingresos por recaudos de peajes. Aquí encontramos nosotros en la contabilidad de nuestros amigos de Colombia, que son muy estudiosos en todos los temas contables, ahí en la Contaduría General, encontramos que no obstante que habían cedido los peajes, los estaban reconociendo como ingreso. Y cuando reconocían como ingreso, reconocían paralelamente la cuenta por cobrar, porque todo esto era el ingreso físico del dinero, iba al fideicomiso. Pero querían reconocer el peaje en la contabilidad del Estado. Decían, cuenta por cobrar contra ingresos, incrementando la información sobre acumulación de recursos económicos en el sector público, acumulación que ciertamente no se estaba produciendo. Entendieron que debían regularizarlo. Los gastos de operación y mantenimiento, los intereses en financiación. Además, dentro de lo novedoso, ¿qué hacemos con la terminación de un contrato? Nosotros hemos ido acumulando los activos de la concesión o de la participación público-privada a lo largo, conforme estos se iban desarrollando. El contratista los va desarrollando, generamos cierto flujo de información, esa información llega a mí, tengo obras en curso, activos finales terminados, los comienzo a depreciar, etcétera. ¿Qué pasa cuando tengo una terminación del contrato? Cuando lean el contrato, o si acaso deciden que alguien traslade resúmenes de las obligaciones y derechos económicos en un contrato, a contabilidad, para que contabilidad sepa cuáles pueden ser los efectos financieros, no se olviden de pedir información sobre estas cláusulas. Las cláusulas generalmente dirán que se harán las valorizaciones adicionales necesarias no efectuadas a la fecha de terminación del contrato y que el Estado asumirá estas cosas. Estas cláusulas de terminación de contrato a veces nos refieren a cláusulas sobre penalidades o descuentos o cláusulas financieras. Bueno, toda esa información es necesaria y debemos decir qué hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando se produce? Debemos ponernos en esa situación. Como les decía, yo creo que no voy a ver
una terminación de un contrato de PPP o asociación público-privada, pero probablemente algunos de ustedes sí los verán, si los contratos no continúan renovándose y renovándose y renovándose, ¿no es cierto? Ya veremos qué ocurre. Entonces debemos dejar todo listo para mi colega contador, que probablemente sea mi nieto, que recibirá los activos de la participación público-privada al término de la concesión. Aportes y compensaciones, y luego le incorporo toda una casuística. Alguna de esta casuística me sirvió de orientación para preparar aquella que pretendía acomodar a la terminología y a los propósitos puntuales en estos 3 días, otra no, puede serles de utilidad. No creo que nadie se moleste con que ustedes tengan esta información con un número de ejemplos. ¿Qué le falta a esta guía de políticas, a esta guía para orientar el desarrollo de políticas contables y procedimientos? Le falta 2 cosas que es difícil ponerlas en un modelo. Uno es el tema de flujos de información. Tienen que definir los flujos de información. Y el segundo tema, que es más sencillo, que sí podría estar aquí, es cuál es la codificación contable que han decidido utilizar para modelar esto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Etapa de preguntas. Es el momento, ¿saben ustedes qué pasa con el que pregunta, no es cierto? Se está haciendo famoso en toda la República. Es filmado con esta cámara, por favor. Cuando participe tiene que sonreír, ¿sí? Usar lenguaje apropiado, por supuesto, ¿no? Sin comentarios específicos. ¿Quién quiere opinar? ¿Tenemos área normativa en nuestras contadurías? ¿Tenemos un jefe normativo en cada contaduría? ¿Sí? Sí existe. Entonces, el área normativa emite disposiciones contables que son parte de la legalidad y de cumplimiento obligatorio. Patricia Castro, la directora de Normas y Sistema de la Contaduría General de la Nación. Sí, la verdad que he tomado mucha nota de la situación de hoy. Le agradezco mucho porque ha clarificado varias de las inquietudes con las que he venido y me doy cuenta que hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que es un buen punto de partida. Pero cuéntenos un poco pues lo que hace. ¿Qué es Hágase lo que hago? famosa Bueno. a través de las cámaras. Cuéntenos un poco qué es lo que hace. Sí, bueno, emite normas. Exactamente. Las trata de manera temática, quiero decir, emite norma sobre efectivo y equivalentes, o instrumentos financieros, o propiedad, planta y equipo, o qué sé yo, intangibles, sí, básicamente, Hacienda Nacional. Sí, básicamente nosotros tenemos un marco normativo general que está basado en la Ley de Administración Financiera. A partir de ahí tenemos definidas cuáles son las competencias de la Contaduría General de la Nación y básicamente tiene que ver con esto, con emitir las normas de registro contable para todo lo que es la Administración Pública Nacional. Cuéntanos de un ejemplo. Claro, lo que de tenemos, norma contable claro, que ha en emitido. estos momentos lo que nosotros tenemos es estamos haciendo todo un trabajo de revisión de la norma que tenemos aprobada, que básicamente tenemos los principios, que la resolución 25 del 95 ya tiene su antigüedad, donde tenemos los principios contables. Nosotros hemos elaborado nuestros estados contables a partir del año 1998 que publicamos, junto con un apartado dentro de la cuenta de inversión, y está basada en todas las normas contables emitidas en estos principios. A partir de esos principios elaboramos normas contables particulares, tenemos un plan de cuenta que lo hemos reformulado, porque en realidad teníamos una concentración, o sea, lo hicimos mucho más detallado, viendo la apertura del clasificador presupuestario, y bueno, y estamos haciendo en estos momentos una revisión de toda esa normativa, incorporando los nuevos elementos que son, bueno, lo que se habló acá, activos culturales, patrimonio, bienes de dominios públicos, y estamos reformulando el marco conceptual. Y bueno, uno de los capítulos que tenemos que también plasmar, que lo hemos empezado a mirar, es el tema de participación pública-privada, ¿no? Mencionó que también ve el tema de los clasificadores presupuestarios. Claro, en realidad nosotros tenemos una ¿Significa contabilidad... que usted es la que actualiza las tablas relacionales?
Sí, el plan de cuentas, nosotros definimos el plan de cuentas. A partir de la definición del plan de cuentas tenemos una relación, una matriz unívoca que a partir de la clasificación por objeto del gasto tenemos la definición de cuál es la cuenta contable que se relaciona con esa clasificación por objeto del gasto de gasto o de clasificación por rubro de recursos. Ajá, y siempre parte del clasificador presupuestario para llegar al contable. Exactamente, con el principio de ¿Por qué no universalidad es del un registro? ejercicio de identificar qué cosas contables identifica usted que no tendrían un clasificador apropiado? En el modelo que estamos viendo ahora, Y además pueda trabajar con mi colega que está sentado ahí atrás y que la está mirando en este momento. ¿Sí? y bueno, sí hablamos todo el tiempo con Eduardo Bruno. Sí, hablan con Eduardo, pero sí, tal vez, justamente habíamos tenido tal vez deberían hablar de contabilidad también, ¿no le Claro, parece? bueno, a veces nos peleamos por ese tema, pero bueno, la verdad que justamente habíamos visto por este tema del impacto, ¿no? Porque presupuestariamente tendríamos el inciso 5 y a partir de la matriz de conversión tendríamos un registro en la matriz, pero no tendríamos toda la información faltante que usted tan detalladamente Dígame nos... una cosa, las normas contables que usted emite o que usted propone al contador, para que el contador resuelva si las autoriza, ¿estas normas contables son de aplicación solamente para todo el país? No, nosotros es ámbito nacional. Nosotros Significa que también tenemos entonces jefes normativos en las otras circunscripciones. Exactamente, con las que usted, hablamos, sí. ¿Con los cuales usted coordina? No, en realidad no. Por la independencia que tenemos por el sistema federal, cada uno tiene el ámbito y la competencia de normar en su región, o sea, en su provincia. Pero el contador general conversa con todos los contadores, sí, son muy amigables, Exactamente, tenemos un contador de un poco al sur, que además es un excelente cantante de tangos, no voy a decir quién es, no es el contador general, por supuesto. Nunca lo escuché cantar. No lo he escuchado cantar, no. Tengo la impresión de que el contador no canta, pero ¿y usted no coordina con los jefes normativos? Sí, en realidad el contador general y el resto de los contadores, hay una asociación de contadores en donde se reúnen regularmente y donde comparten todas estas nuevas técnicas. ¿Tiene usted alguna comparación de las políticas contables emitidas por el Contador General de la Nación con las normas contables emitidas en otras provincias argentinas? En realidad lo que básicamente inicialmente tenemos es algún marco normativo similar con algunas provincias. En función de esta ley 2456, en algunas provincias ha adoptado, digamos, un sistema de registro similar al de la contaduría. La verdad que... ¿Tiene usted algo que solicitarle aquí al Contador General de la Nación? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? No, básicamente hay mucho por trabajar, así que bueno, vamos a reforzar el equipo de trabajo abocado a este tema, digamos, tan específico. De manera de que razonablemente podría yo esperar que en algún momento usted me dirija algún correo haciéndome alguna consulta. Con mucho gusto, sí. Voy a esperarlo. Sí, sí. Voy a esperar ese correo y si no, voy a asumir que yo tengo que pedirle a usted que me preste su política contable para proponérsela a otro. Para completarla. Para proponérsela a otro, para bueno, comentar. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre políticas contables? Sí, un poco complementando lo que dijo Patricia, si ya en la primera jornada declaramos que el federalismo argentino le permite a cada una de las provincias tener su propio marco legal y su propio marco administrativo contable. Uno de los objetivos de la Ley de Administración Financiera es tener un sistema de contabilidad para el sector público argentino, es decir, para la nación, la provincia, los municipios tener un sistema de contabilidad uniforme. Pero como hablamos en la primera jornada, hay provincias que todavía no tienen un marco que esté en concordancia con la ley nacional. No digo ni que sea mejor ni que sea peor, es diferente. La nación lleva su balance patrimonial, hay provincias que no confeccionan balance. En cuanto a la política presupuestaria, a partir de la ley de solvencia fiscal se establecieron clasificadores comunes de uso a nivel nacional. Ahora se acaba de firmar, a fin del año pasado, el consenso fiscal, que también es necesario en la relación nación-provincia de
suministrar algún tipo de información. Dentro de ese consenso fiscal hay muchas provincias que están requiriendo la colaboración de Nación para la implementación de los sistemas de administración financiera, las que no están a veces muy en línea con la actual. Entonces, ya iba a ser una primera aproximación para tener con esas jurisdicciones un sistema contable y un marco contable uniforme. Pero este tema de las PPP es un tema muy específico, es un tema sumamente específico, para lo cual sí la Nación y las provincias van a trabajar en conjunto. De hecho, la presencia de mis pares acá lo acredita. Lamentablemente es muy difícil para un contador general poder ausentarse de su jurisdicción 3 días, máxime que, a diferencia de Nación, las jurisdicciones provinciales tienen el control interno, con lo cual son los que habilitan el pago de las órdenes de pago, con lo cual es una responsabilidad mayor que la que tiene la Contaduría General de la Nación. Pero dentro del esquema general seguimos, más allá del propio marco normativo, discutiendo y tratando de implementar normas de contabilidad uniformes para todo el sector público nacional. Vamos a trabajar también en esta discusión, porque todo esto de la PPP prácticamente obliga, no digo una redefinición de los planes de cuenta, pero sí a establecer como el sistema de costos, tener una contabilidad propia de las PPP, con lo cual sí hay un trabajo mancomunado. Lo que pasa es que a veces también hay que reconocer que lo urgente tapa lo importante. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que deseen que se refuerce? ¿Algo que quieren que elimine de la presentación? ¿Algo que no les ha gustado? ¿No? Sí, profesor. Le quiero pedir mi perdón a María Laura. Mi intención no fue bajo ningún punto de vista ofender, sino que mi trayectoria de 46 años en la administración pública, 14 años en el Ministerio de Obras Públicas, me permite observar determinadas cosas que realmente tenemos que nutrirnos, conversar y, sobre todo, hay que saber, yo creo, respetar las opiniones. A veces, los que tenemos mucha trayectoria en el sector público, en el caso particular mío como docente, que va a ser obligatoria la materia en el año 2019, a veces me siento sensible, lo digo honestamente, porque a todos los que estamos en el sector público a veces nos toman como ciudadanos de segunda. Y yo no soy ciudadano de segunda. Una cosa es la actividad privada que persigue la rentabilidad y otra cosa es el sector público que está satisfaciendo necesidades públicas. Pero tenemos que ser muy claros también. Nos están buscando transparencia. Yo participé en el taller de los directores de presupuesto del Poder Legislativo, en el cual fui miembro de la Comisión Evaluadora para la designación de los directores, y tuve contactos con los legisladores, y a veces yo tengo un refrán que lo tengo toda mi vida: el político no es amigo de sus amigos ni enemigo de sus enemigos, con el respeto del que sea político. Entonces hoy he escuchado muchas alternativas que a mí me llenan de satisfacción y que tenemos que ser muy abiertos. Acá tiene que haber una muy buena integración entre presupuestos. Mi amigo Bruno, María Laura, te voy a respetar también, porque me disculpas, y la Contaduría General de la Nación. Es cierto lo que dice César, que en las provincias el control interno lo tienen las contadurías generales por el régimen anterior que tenía la anterior ley de contabilidad nacional, la 23.354 del año 56. ¿Por qué? Porque se metió en la cabeza de que el control interno está en la propia estructura para el seguimiento de todas las funciones que tiene que ser el Estado. Pero también tenemos exceso, lo tengo acá en la provincia de Buenos Aires, que más o menos una contratación demoraba un año, después con la ley de emergencia cambió. ¿Por qué? Porque tenían demasiadas intervenciones previas. Asesorías fiscales, contaduría de la provincia de Buenos Aires, fiscalía administrativa, y todo eso conlleva a que el Estado tiene que ser mucho más ágil.
pero tiene que ser ágil también, sin dejar de lado. Por eso yo me puse medio mal, porque tuve profesores como Cayetano Lisiardo, el doctor Lepera, que me formé al lado de él, que a Chabayán, que lo voy a ver ahora, que me han dado una orientación de lo que es el presupuesto nacional, que le hemos perdido el sentido al presupuesto nacional. Y si a veces la gente de presupuesto no lo quiere decir, el hecho de que el legislador haya modificado un artículo de la Ley de Administración Financiera, le perdió el sentido del presupuesto nacional, dándole atribuciones demasiadas excesivas al Poder Ejecutivo Nacional. Todavía no la cambió, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Lo que quiero, mucho. y me pareció perfecto toda su explicación, me siento muy satisfecho. A veces mi pasión por tantos años que he transcurrido en la administración pública me lleva no a reaccionar en forma agresiva, por ahí pueden decir, este es loco, ¿no? Puede ser que sea loco. Pero he aprendido mucho en todas mis estructuras y también tuve la oportunidad de conocer a un gran premio Nobel como fue John Nash en la Universidad de Princeton. Y tuvo una característica que me puso los pelos de punta, falleció hace pocos años, que era muy humilde. Y la humildad hace a la formación que tenemos que tener los que estamos en el sector público. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario técnico al tema técnico que hemos estado revisando? ¿A alguien se le queda algo? ¿Alguna duda fundamental? Yo, trabajando acá en la Secretaría de Hacienda, su Secretaría de Presupuesto, quiero decir que trabajamos conjuntamente con la Oficina de Presupuesto. Por eso tenemos un sistema integrado de información, por lo tanto, presupuesto, contaduría, tesorería, también crédito público, todo trabajamos en conjunto y cada norma que va a salir presupuestaria, contable, siempre la trabajamos en conjunto. En ese sentido, siempre podemos decir que tratamos de llevar adelante la administración financiera. La cuestión a veces que la parte política es la que a veces define cuestiones presupuestarias y contables para, por ejemplo, el tema de cómo se registra todas estas operaciones. Sí, a veces por cumplir una meta de déficit que no se llega, se dice, pongamos esto por debajo de la línea. Entonces salen muchas inversiones que tenemos en el sector público que aparecen por abajo de la línea a través del invento que apareció de los fondos fiduciarios. Entonces, nuestra función es técnica, ¿no? O sea, entonces, por eso, pero técnicamente trabajamos en conjunto y son muchos años que estamos en esta profesión. gracias. A ver, quizás para aclarar un poco, no es que la autoridad política dice pongamos abajo la línea. La autoridad política decide cómo se debe expresar una transacción y de acuerdo a cómo se tiene que reflejar es que va abajo o arriba de la línea. No es que la mandan abajo de la línea. Si va arriba, va arriba. Si va abajo, porque tiene partidas presupuestarias específicas, ¿no? Supongo para clarificar y que no quede como que la contaduría o el presupuesto registran Que es creativa. es creativa, ¿no? Bueno, acá algunos me llaman Picasso, así que no hay problema. Bueno, básicamente nuestro profundo agradecimiento A ustedes. acá al amigo Alfredo que nos ha acompañado en estas jornadas, que ha sabido conjugar dos cuestiones que son difíciles. La técnica y el don de gente para hacerlo muy llevadero y realmente que podamos disfrutar estas jornadas, que lamentablemente para mí me resultó difícil porque, bueno, no se puede estar en misa y en procesión. Y confesarse a la vez. No, confesarme no, porque la mitad de mis pecados el Vaticano no los conoce. Así que, pero bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto porque vamos a mandar este material tuyo para que lo podamos tener. Tu correo electrónico, si lo permitís, para las consultas. Esto ha sido una primera aproximación que trató de darle la contaduría con el apoyo acá de Alejandro Soranot y en su nombre todo el Banco Mundial, porque entendimos que era una necesidad empezar no a definir este negocio, sino empezar a conocer cómo es este negocio que no va a impactar solamente en las cuentas nacionales, sino que también en las cuentas provinciales. Así que te agradecemos muchísimo. Creo que más allá de las discusiones y algunas apreciaciones propias de
de nuestro fervor argentino. Hemos disfrutado tus comentarios, Juan. La primera vez que te conocí, como decís, te levanté en peso, hace ya 35 años y me lo sigue recordando permanentemente. Gracias a todos por haber estado. Te deseamos un excelente regreso a tu patria y, como siempre, también transmitir nuestro cariño. Muchos de acá lo conocemos, al contador Oscar Pajuelo, contador general de Perú, decano de los contadores generales. Así que, y bueno, si se jubila antes de fin del año que viene, me queda el honor de ser el más antiguo de América. Si no, se lo llevará el mérito. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, la hospitalidad argentina no me es novedosa. Esto es absolutamente habitual en ustedes. Habrán razones históricas o habrán razones que hemos construido después, no importa. Pero estamos muy cerca y qué bueno que el banco me dio la oportunidad de venir a visitarlos y a conocer a muchos de ustedes. Perú es la tierra de los incas. Y tenemos 5.000 años de historia visible en el país, desde Caral, uno de los últimos descubrimientos en Perú, las culturas precolombinas, la cultura de los incas, que desapareció, como bien sabemos todos, con la llegada de los españoles. Perú es una tierra que tiene muchos microclimas, es una tierra que tiene mucho cariño por el que viene. Yo los invito a que vengan a Perú, a que conozcan la costa, a que conozcan cómo podemos tener construcciones de 500 años hechas en adobe como Chanchán, o nuestras pirámides en el departamento de Lambayeque, a que vayan a mirar el Cusco ya en la Sierra de Perú, de piedra, o el descubrimiento más reciente, y tal vez, si no tan reciente, recientemente habilitado, diría yo, de Choquequirao. Vayan a conocer nuestras ruinas en la selva con Cuelap, donde ahora tenemos un teleférico, de manera de que no tenemos que caminar 3 días, por lo menos personas como César y yo tenemos preferencia en estos vehículos para llegar, ¿no es cierto? Vayan a conocer la naturaleza de la Amazonía peruana, nuestra fauna, nuestra flora, pero principalmente, y en los tiempos modernos también, vayan a conocer nuestra gastronomía. Cómo nos gusta comer a los peruanos, las cosas que nos gusta comer. Vayan a conocer nuestro pisco. Yo sé que ustedes tienen muy en claro que el pisco es peruano. El pisco no es de otro lado, esto está demostrado con documentos del 1600, ¿sí? Entonces, los invito a que vayan a Perú. En Perú nos gusta recibir a los turistas, nos gusta recibir a los amigos, nos gusta que vayan a gastar sus dólares, ¿sí? Entonces, yo sí los invito, les voy a transmitir a Oscar Pajuelo, que es una joya en mi profesión en el Perú, en el sector gubernamental. Le voy a transmitir tu cariño, César, que sé que existe. Ciertamente él me advirtió antes de venir de que ustedes eran muy amigos. Me dijo que era menor que tú, no le creí, pero bueno, él me dijo eso, de manera de que sé cómo se relacionó. Los invito a mi patria. Entonces, ese olor que han estado sintiendo ahora tan fuerte es un olor lamentable, producto de un hecho muy lamentable. Traía una botella de pisco que yo hago, yo no lo produzco, digamos, yo participo en la actividad nada más, y ciertamente voy probando el destilado, es una de mis especialidades.
Desafortunadamente se rompió, pero tendremos oportunidad en el futuro, aunque sea de tomarnos una copita cuando terminemos alguna cosa similar a esta o cualquier otra forma. Yo quedo a vuestra disposición, reitero mi correo, a.rodriguezneira@latinger.com. Además, el banco me tiene completamente ubicado siempre, ellos saben cómo se comunican conmigo, si acaso no pudieran hacerlo. Y le agradezco nuevamente, agradezco a Alejandro. Alejandro estaba muy preocupado mientras organizaba todo esto y conversábamos por el teléfono sobre el enfoque, qué hacer y qué no. Conversamos también con César. Yo siempre le decía a Alejandro, no te preocupes, no te voy a hacer quedar mal. Es verdad, ¿no es cierto? Sí. Absolutamente Muchas cierto. gracias. Sí. No, la verdad, una reflexión final. Nosotros, de nuestra parte, desde el lado Banco Mundial, siempre dispuestos a apoyar cualquier esfuerzo que tenga por objeto mejorar la capacidad, fortalecer instituciones. Ese es un mensaje muy claro que nosotros queremos dar. No siempre lo podemos hacer de la mejor manera, a veces los recursos son escasos, pero tratamos de hacerlo. Lo cierto es que yo resumiría esta propuesta que surge a partir de ahora, porque creo que esto es una campana de largada o un puntapié inicial. Espero que sea así para más trabajo, como se lo decía hoy, se lo he dicho hoy a algunos de ustedes y ayer a lo largo de estos 3 días. En este momento el gobierno argentino está embarcado en un esfuerzo muy importante, ha puesto un enfoque o una dirección muy fuerte en PPPs, a la cual el banco, a través de una operación específica en preparación, está tratando de apoyar, y creemos que en el marco de esa operación vamos a poder seguir brindando apoyo técnico y sobre todo en esta área de gestión financiera pública. Así que solamente agradecerles, y yo me voy a expresar con un mensaje que deja. Nosotros pertenecemos a la práctica global de gobernanza del banco. El año pasado, en 2017, todos los años se hace un informe, y el año pasado el informe mundial, el 2017, estuvo enfocado en temas de gobernanza y la ley. Y de allí surgieron lo que se llaman las 3C, ¿no?, que tienen un mensaje que creo que se aplica perfectamente al esquema de trabajo en lo que es participaciones público-privadas. La primera es compromiso de todas las áreas involucradas en el gobierno argentino. La segunda es coordinación entre todos para tener un buen desarrollo de tareas. Y la última es cooperación, brindar información entre todos. Y creo que esto, de alguna manera, no digo que garantice 100% el éxito, pero con seguridad les va a dar un altísimo grado de razonabilidad en todo lo que tenga que ver con PPPs. Así que nada más. Gracias. Finalmente, siempre tenemos agradecimiento a lo que se ve, agradecimiento al expositor, agradecimiento al Banco Mundial, pero este evento y gran parte de estos eventos salen así, perfectos, y hay algo que no se ve, y es la colaboración que siempre presta el Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda, Gabriela Candal, Belén, Yolanda. Que digamos que de buena onda, porque esto en definitiva es algo de la contaduría del banco, pero donde Gabriela sabe que hay algo que es de la Secretaría de Hacienda, se pone la administración al hombro y realmente nos permite tener solamente la responsabilidad de venir y transmitir nuestros conocimientos. Así que gracias, Gaby.
Gracias, chicas.